Capítulo 4. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué papel singular cumple Jesús? ¿De dónde vino? ¿Qué clase de persona fue? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué no es lo mismo haber oído hablar de alguien famoso que conocerlo bien? Pregunta B. ¿Qué confusión existe sobre Jesús? En el mundo hay muchas personas famosas. Algunas son muy conocidas en su propia comunidad, ciudad o nación, y otras en el mundo entero. Pero el hecho de que usted sepa el nombre de alguien famoso no significa que conozca a esa persona. Es decir, que esté enterado de los detalles de su pasado o de cómo es en realidad. Aunque ya han pasado unos 2000 años desde que Jesucristo vivió en la tierra, en todo el mundo se habla de él. Sin embargo, existe mucha confusión sobre quién fue en realidad. Algunos dicen que fue tan solo un hombre bueno. Otros piensan que no fue más que un profeta. Y hay quienes creen que Jesús es Dios y debemos adorarlo. ¿Será esto cierto? Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús? Es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:3. En efecto, conocer la verdad sobre Jehová Dios y sobre Jesucristo puede llevarle a vivir para siempre en un paraíso terrestre. Además, Jesús dio el mejor ejemplo de cómo se debe vivir y tratar al prójimo. En el primer capítulo de esta publicación, vimos cuál es la verdad acerca de Dios. Veamos ahora lo que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. El Mesías prometido. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué significan los títulos Mesías y Cristo? Mucho antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Los títulos Mesías, derivado de una palabra hebrea, y Cristo, derivado de una palabra griega, significan ungido. De modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. En otros capítulos de esta publicación, veremos con más detalle que el Mesías tiene un importantísimo papel en el cumplimiento de las promesas divinas. También veremos que Jesús puede bendecirnos incluso hoy en día. Seguramente, ya antes de que Jesús naciera, muchas personas se preguntaban: ¿quién será el Mesías? Párrafo 5. Pregunta. ¿De qué estaban totalmente convencidos los discípulos de Jesús? En el siglo I de nuestra era, los discípulos de Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos de que Él era el Mesías predicho. Uno de ellos, Simón Pedro, le dijo sin rodeos: «Tú eres el Cristo». Mateo 16:16. Ahora bien, ¿por qué estaban tan seguros aquellos discípulos de que Jesús era en verdad el Mesías prometido? ¿Y por qué podemos estar seguros nosotros? Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué comparación nos permite entender cómo ha ayudado Jehová a las personas fieles a identificar al Mesías? Los profetas de Dios que vivieron antes que Jesús predijeron muchos detalles que ayudarían a identificar al Mesías. Por poner una comparación, suponga que usted tuviera que ir a buscar a un desconocido a una concurrida estación de autobuses o de trenes o a un aeropuerto. ¿Verdad que le vendría bien conocer algunas características de la persona? Pues bien, mediante los profetas bíblicos, Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías y de las cosas que le sucederían. De este modo, las personas fieles podrían reconocerlo sin ninguna duda cuando vieran cumplirse todas esas profecías. Párrafo 7. Pregunta. Mencione 2 de las profecías que se cumplieron en Jesús. Veamos un par de ejemplos. El primero es el siguiente. Más de 700 años antes de que ocurriera, el profeta Miqueas predijo que el enviado prometido nacería en Belén, un pequeño pueblo de la tierra de Judá. Pues bien,
¿Dónde nació Jesús? Justo en ese lugar. El segundo ejemplo es la profecía de Daniel 9:25, que con muchos siglos de antelación permitía calcular el año exacto en que se presentaría el Mesías, el año 29 de nuestra era. El cumplimiento de estas y otras profecías demuestra que Jesús era el Mesías prometido. La nota a pie de página dice: en el apéndice de esta publicación se explica cómo se cumplió en Jesús la profecía de Daniel. Fin de la nota. Párrafos 8 y 9. Pregunta: ¿de qué manera se demostró más claramente en el bautismo de Jesús que Él era el Mesías? A finales del año 29 se demostró aún más claramente que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando Él le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Jehová había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías, y se la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata: después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y, mire, los cielos se abrieron, y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Mateo 3:16 y 17. Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de Dios. Aquel día, cuando el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios, se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías o Cristo, la persona elegida para ser caudillo y rey. Las profecías bíblicas que se han cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio prueban claramente que Jesús era el Mesías prometido. Pero la Biblia contesta otras dos preguntas importantes sobre Jesucristo: ¿de dónde vino y qué clase de persona fue? ¿De dónde vino Jesús? Párrafo 10 pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre la existencia de Jesús antes de que viniera a la tierra? La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. De hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo muestra la Biblia que Jesús es el Hijo más querido de Jehová? Por muchas razones, Jesús es el Hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues Él fue lo primero que Dios creó. Colosenses 1:15. La nota a pie de página dice: a Jehová se le llama Padre porque es el Creador. Puesto que Jesús fue creado por Dios, recibe el nombre de Hijo de Dios. Por la misma razón, a otros espíritus, e incluso a Adán, se les llama hijos de Dios. Fin de la nota. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Además, se le llama la Palabra. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto a ángeles como a seres humanos. Párrafo 12 pregunta: ¿qué pruebas tenemos de que el Hijo primogénito no es igual a Dios? ¿Es el Hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el Hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Al Hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su Padre. La Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Solo Jehová es el Dios Todopoderoso. Por consiguiente, no tiene igual. La nota a pie de página dice: en el apéndice de esta publicación hallará más pruebas de que el Hijo primogénito no es igual a Dios.
Fin de la nota. Párrafo 13 pregunta: ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que el Hijo es la imagen del Dios invisible? Jehová y su Hijo primogénito disfrutaron de una relación muy estrecha durante millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas y la tierra. ¡Qué gran amor deben de haberse tenido! Este Hijo querido era tal como su Padre. Por esa razón, la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. En efecto, igual que los hijos suelen parecerse a sus padres de muchas maneras, este Hijo celestial de Dios también reflejaba las cualidades y la personalidad de su Padre. Párrafo 14. Pregunta: ¿de qué manera llegó a nacer como hombre el Hijo unigénito de Jehová? El Hijo unigénito de Jehová dejó voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser hombre. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano? Pues bien, Jehová realizó un milagro. Hizo que la vida de su Hijo primogénito, que estaba en el cielo, pasara a la matriz de una virgen judía llamada María. Puesto que no intervino ningún padre humano, ella dio a luz un Hijo perfecto, al que puso por nombre Jesús. ¿Qué clase de persona fue Jesús? Párrafo 15 pregunta: ¿de qué manera llegamos a conocer mejor a Jehová por medio de Jesús? Todo lo que Jesús hizo y dijo mientras estuvo en la tierra nos ayuda a conocerlo bien. Y, lo que es más, por medio de él podemos conocer mejor a Jehová. ¿De qué manera? Recuerde que este Hijo es la viva imagen de su Padre. Por eso le dijo a uno de sus discípulos: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también». Juan 14:9. En los 4 libros de la Biblia que se conocen como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hallamos mucha información sobre la vida, las obras y las cualidades de Jesucristo. Párrafo 16 pregunta: ¿cuál fue el principal mensaje de Jesús y de quién procedían sus enseñanzas? A Jesús se le llamaba Maestro. ¿Qué era lo que enseñaba? Principalmente, proclamaba el mensaje de las buenas nuevas del reino, es decir, las buenas noticias sobre el reino de Dios. Este gobierno regirá toda la tierra desde el cielo y derramará un sinfín de bendiciones sobre los seres humanos que sean fieles a Dios. Mateo 4:23. ¿De quién procedía este mensaje? Jesús mismo lo dijo: «Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado, o sea, a Jehová». Juan 7:16. El Hijo sabía que su Padre deseaba que la gente oyera las buenas nuevas del reino de Dios. En el capítulo 8 veremos más detalles acerca de este gobierno y de lo que logrará. Párrafo 17 pregunta: ¿dónde enseñaba Jesús y por qué se esforzó tanto por hacerlo? ¿Dónde enseñaba Jesús? En cualquier lugar donde hubiera gente, tanto en el campo como en las ciudades, los pueblos, los mercados y las casas. Jesús no se sentaba a esperar a que las personas acudieran a él, sino que iba a buscarlas. ¿Por qué dedicó tanto tiempo y esfuerzo a predicar y enseñar? Porque esa era la voluntad de su Padre, y Jesús siempre la cumplió. Pero había otra razón, y era que sentía compasión por las multitudes que iban a verlo. Los líderes religiosos deberían haberles enseñado la verdad sobre Dios y sus propósitos, pero las habían dejado abandonadas. Sin embargo, Jesús sabía cuánto necesitaban escuchar el mensaje del reino. Párrafo 18 pregunta: ¿qué cualidades de Jesús le atraen más? Jesús fue un hombre tierno, cariñoso y de gran corazón. Trataba a la gente con sencillez y amabilidad, y hasta los niños se sentían cómodos a su lado. No mostraba favoritismo. Odiaba la corrupción y la injusticia. En una época en la que se mostraba poco respeto y consideración a las mujeres, Él las trató con dignidad. Jesús era humilde de verdad. En cierta ocasión les lavó los pies a los apóstoles,
una tarea que solían realizar los criados de menor categoría. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué ejemplo muestra que Jesús sentía compasión por las personas que sufrían? Jesús sentía compasión por las personas que sufrían, como lo demostró especialmente cuando realizó curaciones milagrosas con el poder del Espíritu de Dios. Por ejemplo, un leproso lo buscó y le dijo: «Si tan solo quieres, puedes limpiarme». Jesús sintió en su propio corazón el sufrimiento de aquel hombre. Compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y el enfermo sanó. Marcos 1:40-42. ¿Se imagina usted cómo debió sentirse aquella persona? Fiel hasta el final. Párrafos 20 y 21. Pregunta: ¿por qué podemos decir que Jesús es el mejor ejemplo de obediencia y lealtad a Dios? Jesús es el mejor ejemplo de obediencia y lealtad a Dios. En toda circunstancia permaneció fiel a su Padre Celestial, a pesar de soportar todo tipo de oposición y sufrimientos. Rechazó con firmeza las tentaciones de Satanás. Hubo un tiempo en que algunos de sus propios parientes no creyeron en él. Incluso llegaron a decir: «Ha perdido el juicio». Marcos 3:21. Pero Jesús no se desanimó y siguió efectuando la obra de Dios. Cuando sus adversarios lo insultaron y agredieron, siempre supo contenerse y no intentó hacerles daño. Jesús fue fiel hasta la muerte, una muerte cruel y dolorosa a manos de sus enemigos. Piensen lo que soportó el último día de su vida como hombre. Tuvo que aguantar que las autoridades lo arrestaran, que testigos falsos lo acusaran, que jueces corruptos lo condenaran, que la gente se burlara de él y que los soldados lo torturaran. Clavado en el madero, exclamó con su último aliento: «Se ha realizado». Juan 19:30. 3 días después, su Padre Celestial lo resucitó como criatura espiritual. Al cabo de pocas semanas regresó al cielo, donde se sentó a la diestra de Dios a la espera de recibir el poder para reinar. Hebreos 10, 12 y 13. Párrafo 22. Pregunta: ¿qué logró Jesús al permanecer fiel hasta el final? Su muerte abrió el camino para que podamos vivir eternamente en un paraíso terrestre, tal como Jehová se propuso desde un principio. En el próximo capítulo veremos cómo logra la muerte de Jesús que esta esperanza se haga realidad. Lo que la Biblia enseña. Tanto las profecías bíblicas que se cumplieron en Jesús como el testimonio que Jehová mismo dio prueban que Él es el Mesías o Cristo. Mateo 16:16. Jesús vivió en el cielo como criatura espiritual mucho antes de venir a la tierra. Juan 3:13. Jesús fue un maestro, un hombre tierno y cariñoso, y un ejemplo de obediencia perfecta a Dios. Mateo 9:35 y 36.